Esta mañana, hermanos, vamos a comenzar de esta manera. Vamos a traer un desafío para cada uno de nosotros conforme la fe. Y espero que para cuando terminemos esta mañana, si la hora no se nos pasa, podamos reformar a nuestras vidas de una manera que podamos realmente empezar a confiar en la obra terminada de Cristo a nuestro favor. Dice Efesios capítulo 2 verso 4, que es el pasaje escogido de esta mañana. Voy a leer unos 2 versículos esta mañana para usarlo de plataforma para nuestra plática. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, es su favor merecido, a causa de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora en Efesios capítulo 1 verso 3. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y irreprensibles delante de Él. Qué poderoso, hermanos, y qué bondadoso es el Señor, que puso todo lo que necesitamos usted y yo, para que yo y usted podamos caminar con las bendiciones y las promesas de Dios muy dentro de nuestros corazones. ¿Por qué no toma un momento de levantar su mano y dele gracias al Señor porque Él es bueno? Señor, te damos gracias porque eres tan bueno con nosotros. Te damos toda honra y toda gloria, Señor. Agradecimos, estamos tu pueblo aquí en este lugar, en este día. Gracias porque tú haces por nosotros, Padre, porque tú eres y cómo nos amas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Déjeme mientras tanto también le doy la bienvenida a nuestros televidentes, los que nos están viendo por la red social. Gracias por permitirnos entrar ahí en su hogar, en su salita, en su casa, en su trabajo, donde quiera que usted esté. Espero que el Señor le bendiga por medio de su palabra también. En cuanto tenga tiempo, venga y nos visite. Aquí se siente pero bien bonito. ¿Dicen todos amén? Lo primero que quiero decirte tocante la fe es que Dios nos ha dado fe a todos. Todos tenemos fe. Aunque alguien le diga allá afuera: no, yo, ¿sabes qué? Que yo no tengo fe. No, sí tienes fe. Todo mundo, todo ser que respiró sobre esta tierra, este mundo, desde los tiempos primeros, todos han tenido fe. Ahora, puede decir la persona: yo no tengo fe en esto, o yo no tengo fe en lo otro, pero no puede decir que no tengo fe. Aún los ateos tienen fe. Los agnósticos, los que siempre dudan, los dudosos de todo, ellos también tienen fe. Dice Hebreos capítulo 11 tocante esa fe, que la fe pues es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso es importante, y vamos a aprender que es importante en nosotros abrazarnos y entender cómo podemos engrandecer esa fe. Ese trabajo nos toca a nosotros. Le voy a explicar sencillamente lo que este capítulo, este versículo en Hebreos 11 nos dice. Lo que significa para nosotros es que básicamente todo lo que queremos que suceda en este mundo, en nuestras vidas, en este mundo visible, tangible que nosotros vivimos, no viene a suceder por medio de la fe nunca, hasta que lo podamos ver con nuestros ojos espirituales por medio de la fe. Tenemos que creerlo, tenemos que materializarlo en nuestros corazones por medio de la fe antes que Dios se mueva para que pueda manifestarse aquí en la tierra.
Si hay algo que a Dios le agrada, es que cuando nosotros vengamos a Él o nos acerquemos a Él con fe, nos acerquemos a Él convencidos en nuestros corazones, que estemos completamente convencidos, que estemos ya acimentados a la verdad, que el Señor es capaz y Él tiene el poder y la voluntad para materializar y responder a cada una de nuestras peticiones. ¿Cuántos tienen fe en el Señor? ¿Cuántos? Amén. Cuando no tenemos ese tipo de fe, se permite a veces en la vida de una persona que se acondiciona a ver las cosas negativas y se pierde ese nivel de fe que se necesita para caminar en un mundo milagroso, en una vida realmente marcada por cosas grandes que Dios puede hacer. Vemos este testimonio en Marcos 9:21, un padre y su hijo. Marcos 9:21 dice: Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que te sucede esto? Y él dijo: desde que era un niño, y muchas veces lo arroja al fuego y el agua para matarlo. Pero si puede hacer algo, le dice al Señor, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Ayúdanos, Señor, si puedes hacer algo, ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, todo es posible para el que cree. Si puedes creer. Soy sencillo. Pero ¿cuántos aquí pueden dar testimonio que hemos tratado de creer en muchas cosas y no sucede nada? Pero ¿cuántos saben que Dios no miente? Cristo no le mintió, no estaba mintiendo, no le estaba dando nomás una palabra de esperanza. Mira, que tú crees y algo pasa. No. Digo, si acaso tú puedes creer, para aquel que cree todo es posible. Son palabras fijas, son absolutas. Y al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. ¿Qué vemos aquí en esto, hermanos? Aquí este hombre estaba sufriendo con su hijo durante años de esta opresión espiritual, y vino a Jesús y le dijo: ¿cuándo pasa esto? Dijo: tenemos mucho tiempo que este muchacho está sufriendo. Y conforme a la contestación o la palabra que Dios le dio a este hombre, era obvio que Cristo veía que del corazón de este hombre no había fe suficiente. Lo habían acondicionado de otra manera. No podía ver a su hijo de otra manera. Él estaba ya condicionado en su corazón de que su hijo nunca iba a ser cambiado o diferente. Así es que este hombre entristecido, estresado, frustrado por la condición de su hijo, le dice al Señor: si puedes hacer algo. Pero de parte de él no podía ver ningún cambio. Y ¿sabe qué, hermano? Déjeme decirle, esto pasa todo el tiempo en las vidas de nosotros, aún los cristianos. Incluso los cristianos también viviendo sus vidas a medio de algo frustrante. Nos pasamos nuestras vidas viviendo una vida fracasada, triste, amarga, y continuamos igual con el tiempo, porque el tiempo es largo de cual sufrimos esa enfermedad. Nos acondicionamos de una manera que no podemos ver las cosas cambiar nada en nuestras vidas. Así que continuamos en esta horrible forma de vida, soportando la frustración y el dolor. Es como cuando le dice una persona, una pareja que tiene problemas con sus hijos o en su matrimonio, y le dice: estoy batallando con mi esposa o mi esposo o con mis hijos. Y usted como cristiano le dice: ¿a poco es cierto? Sí. Mira, ten fe, vamos a orar, vamos a creer en Dios. Y la persona, en vez de decir sí, vamos a orar y vamos a creer, dice: pues está bien, pero chihuahuas, ya hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que estaría bueno, ¿verdad? Pero a la verdad esto ya tiene mucho tiempo, ya ni para qué orar es bueno. No, vamos a orar, vamos a tener fe, sí, pero pues tiene mucho tiempo malo. Ya, pues ora lo que, entonces básicamente ora lo que tú quieras, pero yo no veo nada cambiar con mis ojos. Pero conforme a lo que Cristo habla, hermano, lo que Él nos está enseñando tocante la fe, que en nuestras vidas no hay nada inmovible o incambiable. Nada.
que no hay nada tan fijo en tu vida, tan establecido en tu vida, que por medio de la fe en Jesús no pueda cambiar. Eso es lo que significa. El Señor está usando palabras absolutas que nos enseñan esto. Mateo 9, 19, 26 dice: Jesús lo miró y le dijo: para el hombre esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Diga conmigo todo. ¿Qué significa todo? Esa es una enseñanza básica que debemos nosotros repasar. Cada cuando esa pregunta debemos repasarla. ¿Qué significa todo? Muchas veces pensamos tener la definición propia, que todo es absoluto, inclusivo de todo. Pero realmente cuando hablamos de todo, no creemos que todo. Creemos que Dios puede hacer esto, pero no, sí puede hacer todo. Pero entonces no es todo. Pero todo significa incluir todo, sin excepción. Cuando el Señor dijo todo es posible, que todo en nuestras vidas, eso quiere decir que todo en nuestras vidas que llega a causarnos incomodidad o alejarnos de la alegría en el Señor, que puede venir a hacerse dificultoso y difícil para mover o cambiado, todo eso puede ser transformado y movido conforme el uso de la fe propia en Cristo Jesús. Nos enseña, hermanos, que básicamente la otra enseñanza en esto es que nos enseña básicamente que cuando algo sucede en nuestras vidas que sigue igual, no es porque Dios no pueda, es que no hemos crecido en nuestra fe. Es un desafío, ¿verdad que sí? No se siente bonito, nos gusta mejor echarle la culpa a alguien más. ¿Por qué no ha cambiado en tu vida? Pues no sé, Dios no quiere. No, pues es que Dios se ha olvidado de mí. O más, tenemos este problema: vamos a buscar a aquel hombre, a aquel pastor, a aquella hermana, ella ora mucho, ella tiene bastante fe, vamos a usar la fe de alguien más. ¿Verdad que sí? Siempre buscando dónde descargar la responsabilidad de que Dios demanda que nosotros crezcamos en nuestra fe. Déjame decirle que cuando Cristo vino a esta tierra, hermanos, vino haciendo cosas imposibles ante los ojos de los hombres. ¿Y por qué lo hizo? Es la pregunta. A veces piensa uno que para impresionar quizás a un pueblo, una ciudad o quizás al mundo. Pero no fue así. No fue para venir a dejarnos así maravillados, que oh wow, este Cristo es de gran poder, qué bueno, es un actor, es un mago excelente, vamos a pagar buen precio para verlo hacer sus hechos. Pero no lo hizo para eso. Cuando vino el Señor Jesucristo a hacer cosas imposibles, lo hizo, hermanos, para que nosotros podamos comenzar a creer que servimos a un Dios que todo lo puede, que si nosotros podemos engrandecer nuestra fe en Él, hay manera de romper los límites de lo que el hombre considera imposible. En otras palabras, creer que Dios puede cambiar todo significa y nos enseña a nosotros que tener una fe sobrenatural no depende de Dios. Bueno, si Dios quiere, está bien, creemos ese respeto, que si realmente Dios no quiere, no. Pero a veces usamos ese dicho, hermanos, esa declaración como excusa, pues si Dios quiere. Pero usted sabe que las cosas sobrenaturales no dependen de Dios, porque Dios puede. Depende que yo y usted podamos creer esa obra completa. Qué responsabilidad grande, ¿verdad que sí, hermanos? Qué responsabilidad. Ya cambian las cosas. Ya sabes que en este servicio esta mañana, si tú quieres un milagro, no va a depender de que el pastor predicó un buen sermón, o que la música estuvo suficiente espiritual para animarme, o que el servicio estaba muy bonito, que me sentí de esta manera, es que por eso pasó. No. Lo que suceda esta mañana en tu vida depende el nivel de fe que tú tengas en Dios. De que Dios no pueda hacer el milagro cual tú buscas esta mañana si te encuentras enfermo, no depende de Dios. No depende de Él, depende de ti. Para el que cree,
¿O no dijo? No, para el que cree, todo es posible. Así que la fe no es el problema. El problema es la aplicación de la fe de parte de nosotros. Así es que vamos a llegar a las preguntas de la hora. ¿Qué es lo que podemos hacer para experimentar o empezar a vivir esa fe sobrenatural que Dios quiere que tengamos? La primera cosa, si acaso quiere apuntar, a mí me gusta un pueblo que escribe, porque lo repasas en tu casa o lo compartes con alguien. Espero que los que están por el medio de la red social también hagan lo mismo. La primera cosa que necesitamos para poder fertilizar esa fe, para poder meternos en una zona donde Dios pueda empezar a actuar y moverse milagrosamente por medio de la fe que tenemos en Él, es empezar a desplazarnos, hermanos, de nuestra propia razón, nuestro propio intelecto y nuestra lógica humana. Somos gente bien creativa, hermanos, y eso a veces estorba mucho a la fe que podemos tener en Dios. Que somos gente bien sabia. Pero la verdad de la cosa es que si usted y yo queremos madurar en la fe, tenemos que desechar ese nivel de razón y el intelecto, lógica humana que viene a estorbarnos, porque pensamos más rápido que Dios. Tenemos más sabiduría que Dios cuando pedimos un milagro. Señor, hazlo de esta manera y muévele así. Y si acaso haces esto y lo pones acá y hacemos acá, Señor, ahí está, arreglado. Y estamos ordenando la mano de Dios. Eso no es fe. No, eso es tener a Dios por un esclavo, un asme. Señor, si tú lo puedes sanar, nomás que le den esa pastilla de Tylenol y se le va a quitar, dale ese milagro, Señor. Y si el Señor dice, yo no quiero darle Tylenol. Señor, si lo operan y sacan eso y sale, queda sano, Señor, haz ese milagro. Y si no lo quiero operar, ¿me entiende? La razón, la lógica. Usted sabe que la fe no trabaja o no obra, hermanos, por la razón del hombre, ni por lo físico. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:7, vivimos por fe, no por qué, no por vista. Vivimos por fe, no por vista. A menos que empecemos nosotros a mover nuestros corazones y nuestras mentes hacia el Señor y empezar a creer en sus capacidades y creer en sus poderes y no en las nuestras, entonces empezamos a crecer en nuestra fe. Empieza nuestra fe que empieza nuestra fe a confiar en Él, en lo que ha hecho, en lo que está haciendo en el presente y por lo que viene en el futuro, completamente independiente de nuestra fuerza, nuestra lógica. De otra manera, hermanos, no podemos experimentar nosotros ni comenzaremos a vivir esa fe que obra milagros. ¿Cuántos saben que Dios no necesita nuestra ayuda? ¿Cuántos creen que Dios y solo Dios puede hacer todas las cosas? ¿Cuántos saben que nosotros no tenemos que averiguar ni saber cómo lo hace, ni estar de acuerdo como Él lo hizo? ¿Verdad que no? Él puede decirnos en palabras así ligeras, yo soy Dios y nadie me manda. ¿Verdad que sí? A veces uno enojado dice, yo soy yo, ¿y qué? Imagínense si Dios hablara así tan corriente como nosotros. Dios podría decir a un mundo que quizás no entiende otro tipo de español, oye, yo soy Dios y aquí ¿quién me manda? Nadie, ni tú. Yo soy el que soy. Si usted lee tantito en Job 38, en ese caso los muchachos de la computadora tienen ese capítulo 38 de Job. Pónganlo ahí arriba, vamos a leer tantito. Es mucho capítulo, pero es algo bonito que yo creo que nos enseña una cosa real. Es el Señor reclamando su posición. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con las palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Está hablando con el sabio Job.
¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojo. Oye lo que está diciendo el Señor. Está trayendo al humano, a la intelecta del hombre, la sabiduría, la gran, inmensa mente que el hombre puede tener. ¿Dónde estabas tú cuando no había nada? ¿Quién le dice al mar cuánto te extiendas? ¿Quién le dio su lugar a las estrellas? ¿Quién le da su canto a cada pájaro en el aire? ¿Quién? ¿Quién ordena el viento para cuál lado de? ¿Dónde estabas tú? Si tanto sabes, contéstamelo. ¿Qué es la contestación, Señor? Soy ignorante completamente. Tú todo lo sabes. Dice Isaías 55:8, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, ni vuestros caminos son mis caminos, afirma el Señor. Como los cielos más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que tus pensamientos. El Señor está tratando de hacernos entender a cada uno que cuando existe la fe, esa fe que quiere que nosotros en cual maduremos, necesitamos, hermanos, que deslizarnos nosotros de pensar que todo lo sabemos. Y crece en ese momento una dependencia en el Señor. Nuestra responsabilidad, hermano, es creer que Él puede hacerlo sin nuestra ayuda. Ese es el trabajo de cada uno de nosotros. Mateo 8:23, me gusta mucho leer de cuando el Señor le dijo a los discípulos que cruzaran en esa barca, ese mar. Vamos a leer tantito en capítulo 8 de Mateo. Vamos al 26 por allí. Ya saben ustedes la historia. Cuando empezaba a venirse esa tormenta y se asustaron los discípulos. Verso 26 de capítulo 8 de Mateo. Y él respondió: hombres de poca fe, ¿por qué tienes tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió los vientos y a las olas, y todo completamente en calma. Estaba todo completamente en calma. Los hombres estaban asombrados y preguntaban: mire, este es el intelecto del hombre, esta es la naturaleza de la persona. ¿Qué clase de hombre es este? Que hasta los vientos y las olas le obedecen. Qué curioso, hermanos, que cuando Dios quiere hacer una cosa milagrosa, la primera cosa que hacemos, en vez de levantar nuestras manos y darle toda honra al Señor, y Señor Padre, gracias porque lo sanaste, gracias porque obraste, gracias. La primera cosa que pregunta el humano es: oye, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Tan impresionados por el truco. Eso es lo que nos llama la atención. Y así vive gente con Dios todo el tiempo. A ver si Dios le hace y a ver cómo le hace. Como que si Dios venía a entretener a una gente, hermanos, con esos hechos. Como que vino a estimular nuestro intelecto y nuestra curiosidad. Y eso, a raíz, la gente empieza a creer: oye, pues vamos a ver, como es un gran mago, vamos a ver su bolsita de ahí, esa nube de humo, ese espejo milagroso que tantos magos usan estos días, para ver cómo Dios lo hace. No, hermano, Dios no es un mago, Dios es un creador. Amén. Dios no viene a impresionarnos con sus obras milagrosas para que nos quedemos nosotros de una manera a hacer un circo. A ver si lo podemos traer aquí a la iglesia para que haga Dios algo. Así la gente nos paga y lo ponemos a ir a bailar ahí enfrente de la gente. Es una burla. Tristemente hay mucho en la tierra, en
nuestra nación y a través del mundo que están haciendo por circo a Jesús. Pero qué triste, no es así. Y todo esto, hermanos, por la razón lógica del hombre, lo que quiere pensar el hombre. Así es que, hermanos, esta mañana dejemos de tratar de mirar las obras de Cristo con la intención de encontrar algún espejo mágico, y vamos a creer en su habilidad, que Él es el Todopoderoso. Él puede hacer todas las cosas conforme, cuando Él quiera, como Él quiera y por qué Él quiera. Y a nosotros nos toca, a cada uno de nosotros, hermanos, levantar nuestras manos y darle gracias y decir: Señor, yo no sé ni cómo lo hiciste, ni me interesa cómo le hayas hecho, pero Señor, a ti te doy toda honra y toda gloria y todo poder. Segundo, debemos afinar nuestros oídos para crecer nuestra fe. Debemos nosotros tener control, afinar nuestros oídos. Dice la palabra del Señor, todos sabemos que la fe viene por el oír, ¿verdad? Romanos 10:17 dice así: así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Mire lo que dice Juan, el Señor Jesucristo hablando. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 1 al 5. Perdón, a ver, capítulo 10, si no me equivoco. A ver, vamos a ver, aquí estoy perdido aquí. Dice: les aseguro que el hombre que no entra por la puerta en el corral de sus ovejas, sino que entra por otro camino, es ladrón y salteador. El hombre que entra por la puerta es el pastor de sus ovejas. El centinela le abre la puerta. Las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por su nombre y las saca fuera. Verso 4. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y sus ovejas los siguen. Oigan bien, esta palabra es clave. Estamos hablando de los oídos, porque conocen su voz. Verso 5. Pero nunca seguirán al extraño, sino que huirán de él, porque no reconocen la voz del extraño. Oyó lo que leímos. Las ovejas lo siguen, él va por delante, y lo siguen porque conocen cómo habla, conocen el tono de su voz. Y si les habla a alguien más, no le hacen caso, porque no conocen la voz del extraño. Un perfecto ejemplo, hermanos, vámonos al principio, en el jardín, en el libro de Génesis, con Adán y su esposa Eva. El Señor había creado un mundo completo y perfecto. La muerte no existía, estaba para ellos eternamente un lugar especial, hasta que vino alguien y lo contradijo. Conocen la historia, ¿verdad? Vino alguien, un anticristo, y habló contra las palabras de Cristo. Y estos que tenían sus oídos débiles le dieron audiencia a esa voz, y ahí en ese momento se les perdió a ellos todo. Se acabó el jardín. Pero era perfecto. Todo estaba hecho para ellos. Dios había obrado para ellos. Pero al momento que vino ese contradiciente, y ellos le dieron oído a esa palabra negativa y la creyeron dentro de sí mismos, se perdió absolutamente todo. Y la única cosa que el Señor vino a preguntarle a Adán, cuando él estaba ahí escondido ya de vergüenza, en Génesis capítulo 3 verso 11, le dijo el Señor: ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Quién te dijo estas cosas? Así como la palabra del Señor, la fe viene a engrandecer por medio del oír y oír la palabra del Señor. Déjame darle una advertencia, que también viene la destrucción de la obra que Dios quiere hacer en tu vida si le das audiencia a las voces del anticristo. ¿Sí me escuchó? Así como viene la fe por medio de oír una palabra sana del Señor, una palabra que da vida, que te engrandece tu fe, así igual viene a destruirte lo que Dios quiere hacer en tu vida, si acaso le das oído a una voz contradiciente, una voz anticristo.
Hechos 28, el pueblo hablaba con el apóstol. Hechos 28-21 dice, ellos respondieron: no hemos recibido ninguna carta de Judea acerca de ti. Ninguno de los hermanos que han venido de ahí ha informado ni ha dicho nada malo de ti. Que es buen testimonio de la iglesia. Pero queremos oír cuáles son tus opiniones, porque sabemos que en todas partes se habla contra de esta secta. Entonces, estas palabras, siempre va a haber alguien contradiciéndonos, hermano. Cuando tú estás pidiendo algo en fe en el Señor, tienes que afinar tus oídos a desechar y reprender, y cerrar tus oídos en no afinarte y oír y dar audiencia a aquellos que contradicen lo que Dios quiere hacer en tu vida. Estás hablando de tu matrimonio, quiero que Dios pues que Él no aguanta, hombre. Oye, quiero que Dios me sane. Oye, pues anda, tómate unos Tylenols y te quita. ¿Para qué andas con esto? Oye, fíjate que dicen que está pidiendo que su hijo, que era drogadicto, pero el huerco sigue igual. ¿Cuántos años? Oye la voz de Satanás. ¿Usted necesita ese tipo de consejo? No. Pero somos a veces flojos, hermanos, y ignorantes. No ponemos atención, que le ponemos oído a todos los que vienen a decirnos, aunque dices, tú sabes que estoy adicto a estas cosas, estoy perdido, estoy luchando con esto, estoy pidiendo que Dios me ayude. Y de repente en ese momento se siente, hermanos, una presencia negativa, porque al quien le estás diciendo está pensando, así ha sido toda tu vida, hombre, nunca vas a cambiar. Qué triste, hermano, lo voy a decir esto. Y he orado por muchas gentes en mi vida, en esos años que tengo yo de ministro y predicar la palabra. Y han venido conmigo gente pidiendo, pastor, ayúdeme. Estoy pidiendo que el Señor me quite de esto, o cualquier cosa que esté sufriendo, sea adicción, sea un problema, sea social, sea mental, emocional, lo que usted quiera. Y puede estar su esposa sentada ahí, o sus hijos, o X, y estamos así, hermano, ¿cómo no? Dios puede hacerlo, Dios puede hacerlo. Vamos a confiar, vamos a creer que Dios puede hacerlo. Y ahí enseguida está alguien. Y sabe que me he dado cuenta, hermano, y esto es para la desgracia de las personas que son así, que son negativas, aquellos que te dicen que tú nunca vas a cambiar. Para su vergüenza, hermanos, y tristemente, aún la persona que a veces está pidiendo, porque la gente no cree que ellos pueden cambiar, vuelven y quedan peor. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Le estoy hablando con pura verdad. Quedan peor. Y si le preguntas al perdido que volvió atrás a su pecado después de haber estado pidiendo que Dios hiciera una obra en su vida, le dice, ¿por qué volviste? Porque nadie creía como que era que yo iba a cambiar. Así es que pues aquí estoy, órale. Soy mal padre, soy mal hijo, soy mal hermano, soy mal amigo, lo que tú quieras, o sea, estoy perdido. ¿Así me quieres? ¿Nadie cree? En este mundo siempre va a haber contradicientes, hermanos. Por eso es muy importante nosotros también saber a quién le testificamos las grandezas del Señor en nuestras vidas. Es saber discernir, hermanos. ¿A quién le contamos lo que Dios está haciendo? Hay que buscarlo, hay que afinar nuestros corazones para oír gente que nos dé palabras de ánimo, palabras de fe, que te diga, sí, Dios puede hacerlo. No aquel que te dice, poco otra vez, ¿cuántas veces le has calado ya? Y se burlan a veces de uno. Y triste, hermanos, se hace triste el corazón. Un derramamiento de sangre que existe espiritualmente, porque daguean el corazón de aquel que está buscando la salida por medio de la fe. Pero aquel que no tiene cuidado de su lengua empieza a matar gente. Y estoy hablando de gente en la iglesia, hermano. No estoy hablando de gente que no conoce. Yo no tengo que salir de las paredes de la iglesia. Aquí hay suficiente parque, hermano. Aquí hay suficiente material. Cuando debemos ser una gente, hermanos, que debemos animar hacia la fe. ¿Sabes que estoy batallando con esto? Sí, hermano. Y muchos años he batallado, he luchado con esto y siempre he vuelto atrás, pero ya no quiero. Pues vamos a creer. Vamos a orar. Que Dios puede deslizarte de esas cosas, que jamás tengas que volver a ese camino miserable que te ha robado el gozo de tu vida. Vamos a creer, vamos a orar. Cuando usted afina sus oídos a escuchar ese tipo de voz, engrandece su fe. ¿Usted se acuerda de José, el hijo de Jacob, o Israel, dependiendo cómo lo lea usted en su Biblia? De Jacob,
el que fue secundario de Faraón. Él fue y contó su sueño, lo que Dios iba a hacer en su vida a sus hermanos. Y fue, les dijo, sabes que tuve este sueño, y les contó lo que había visto por visión, las espigas, y cómo Dios lo iba a usar, y que él sentía un gran gozo porque parece que había algo que venía para su vida que iba a contar. ¿Y qué fue lo que sucedió en esa historia, hermanos? En vez de que sus hermanos lo apoyaran, fueron y lo dejaron por muerto, lo vendieron y trataron de convencieron a su papá que había muerto. Si usted lee esa historia, hermanos, es una historia bien triste, pero es una historia bien real que aún en este día. Cuando la palabra, hermanos, a nosotros nos enseña que debemos de hablarnos con salmos, ayudándonos unos a los otros, animándolos que las cosas van a estar bien, viniendo a fertilizar, hermanos, la fe de otros por medio de nuestras palabras del Señor. No empezar a matarnos, no empezar a desmenuir, hermanos, a despojar a aquella pobre persona, a desbaratar la única esperanza sobrenatural en su vida que él tenía. Empecemos cada uno de nosotros, hermanos, a animar y a levantar, porque en lo negativo viene esa semilla a sembrar muerte, hermanos. Si usted quiere que crezca su fe, afine sus oídos. No entretenga ni de audiencia a aquellos que negativamente hablan de la obra que usted quiere que Dios quiere que haga en su vida, o la obra que usted cree que Dios está haciendo en la vida de alguien más, de sus hijos, de su esposa, su esposo, en la iglesia, en el ministerio. A veces es mejor quedar callado y orar, y Señor, dame tu palabras de vida. Empezar a discernir con quién nos sentamos a orar. Empezamos a platicar y confiar para que podamos engrandecer nuestra fe cada día. Tercero, hermanos, me muevo más rápido ahora, se pasa la hora. No fluctuemos, no vacilemos, o sea, no estamos así como el sube y baja. Santiago capítulo 1 verso 12 dice: bienaventurado el hombre que persevera en la prueba, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. La persistencia, hermanos, es una lección bien enseñada en la Biblia. La persistencia, el aguantar. Hemos visto en la Escritura muchas veces y en muchos lugares bastantes hombres y aún mujeres también que pelearon la buena batalla y pudieron mantener su fe sin fluctuar, sin vacilar, sin subir y bajar, un día sí, un día no. Aún en el libro de los Hebreos nos enseña que muchos sin fluctuar tuvieron fe, fueron firmes y nunca vieron la promesa, pero murieron. Pero las vidas de Dios nos enseñan siempre, hermanos, que nunca es buen tiempo, ni cualquier momento es bueno en dejar de confiar en Dios firmemente. Todo el tiempo debemos de confiar en el Señor, que no debemos de estar subiendo y bajo. Un día sí lo quiero, un día no lo quiero. Un día voy a la iglesia, otro día no voy a la iglesia. Un día traigo ganas de orar y fluctúa uno. Es un hombre de doble pensamiento, y la palabra nos enseña que una persona de doble pensamiento no espere recibir nada de parte de Dios. La fe nunca crece. Tu fe no crece si sigues subiendo y bajando. Ha habido mucha gente que ha perdido mucha carrera, hermanos, que ya ahorita ya fue. Ahí nos dijo el apóstol Pablo a los Corintios, dijo ya vieran suficiente para darles carnes, pero tengo que darle leche y los rudimentos todavía, tengo que darle tetera todavía. Yo quería venir a hablarles misterios ya de grandes y maduros para que crezcan en el Señor y empiecen a ustedes a vivir una vida supernatural en Él, pero no puedo porque no son firmes. Vacilan mucho, están a rube así, sube y baja. Para crecer nuestra fe necesitamos, hermanos, ser firmes e inmovibles. Marcos 13:9. Debes estar en guardia, serás entregado a los consejos locales y azotado en la sinagoga,
Por causa de mí compareceréis ante gobernadores y reyes como testigos de ellos. Y primero es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Está hablando el Señor. Cuando te arrastren y te lleven a juicio, no te preocupes de antemano por lo que vas a decir. Solo di lo que se te dé en ese momento, porque no serás tú el quien habla, sino el Espíritu Santo. La palabra cual quiero llevar es en el versículo 13, pero sigamos leyendo. Dice: el hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los matarán a muerte. Todos los hombres los odió por causa de mí. Pero mire, en respeto a lo que es la perseverancia. Pero el que permanezca firme hasta el fin, ese se salvará. Lo que es perseverancia, hermanos, tiene que ver todos, aún con nosotros poder llegar a gloria. Y mientras tanto, lo que es perseverar, lo que es mantener firme aquí en nuestra vida, esto nos ayuda, hermanos, a crecer en nuestra fe, a llegar a un nivel más alto donde podamos realmente empezar a confesar, como el apóstol dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿cuántos somos cristianos, hermanos? ¿Cuántos somos creyentes que ahorita realmente no podemos decir todo lo podemos en Cristo? Pero no es porque Cristo no pueda. Es mejor confesar: no todo, no lo creo que Cristo lo puede. Que va a ser la realidad. Porque Dios lo que quiere es que maduremos en nuestra fe. Si hay perseverancia en el corazón, hermanos, tenemos una historia, no la voy a leer por causa del tiempo. En Lucas 18, léalo. Es la parábola de la viuda persistente. ¿Se acuerda de esa historia? Esa parábola que Cristo dio. Esta mujer necesitaba justicia sobre unos malignos en su vida. Dice la palabra del Señor que había un juez que no era piadoso con el hombre ni con nada, no era religioso, nada. Y esta mujer fue y le persistía todos los días. Y este hombre que no, de ninguna manera, no se preocupaba por los hombres ni temía a Dios, dice la palabra de él. Esta mujer seguía perseverando, seguía su persistencia, hasta que un día dijo el rey: oye, ¿sabes qué? Hazle justicia a esta mujer, por favor. Hazle justicia a esta mujer antes que me tumbe, antes que me acabe. Pero dale justicia. El punto es, hermanos, que la persistencia vale. Y Cristo, hablando de esta parábola, les dijo a sus discípulos, dijo: escuchen el juez, aquel que no es piadoso ni cree a Dios. Ese mismo, él pudo darle justicia a esa mujer. Dijo: ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más yo? No me muevo para aquellos que me están clamando día y noche. Pero el Señor pregunta una pregunta, hermanos, muy interesante en el verso 8, de ese mismo capítulo en Lucas 18. Dice: ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Verso 8 dice: les digo que Él se encargará de que se le haga justicia, y pronto. Sin embargo, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces el problema, hermanos, lo que Dios está hablando aquí, lo que Cristo está hablando aquí es: mira, si un hombre malo puede hacerle justicia a esta mujer porque estuvo en su perseverancia diciéndole: Señor, necesito de rey, necesito justicia. Digo, cuanto más yo, que yo tengo corazón y tengo piedad del hombre. Pero mi problema no es que yo no pueda. Cuando yo venga, ¿va a haber gente persistente? ¿Va a haber gente con fe? ¿Va a haber gente que realmente esté clamándome a mí todos los días, día y noche? Esa es la preocupación de Dios, si acaso tuviera una. No es que la fe no te la ha dado, es que nunca nos vamos a enseñar a usar la fe ni a engrandecer nuestra fe para poder vivir una vida sobrenatural. Cuando venga Cristo, hermanos, ¿va a haber un pueblo clamando a Él como esa mujer día y noche? Esa es la pregunta. Enseñémonos a perseverar, a ponernos de pie. Y termino con esto, hermanos: aprender a ser agradecido. Hoy en día la gente está menos contenta, esto es verdad y lo sabemos. Y no son las bendiciones,
Pero hay gente que ya en este mundo la gente ya es menos contesta, no solamente los niños tampoco, pero también los adultos son desagradecidos. ¿Qué dice la Biblia tocante los días venideros que estamos viviendo ahora? En 2 de Timoteo capítulo 3 verso 1 dice: pero fíjese en esto, habrá tiempos terribles en los postreros días. Los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, soberbios, injuriosos, desobedientes a sus padres. Y usa la palabra ingratos. Ingratos significa o quiere decir mal agradecidos. Y menciona muchas cosas más: impíos, sin amor, implacables, calumniadores, sin dominio propio, brutales, no amadores del bien, traicioneros, temerarios. Y sigue la lista, pero dice mal agradecidos. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto, y si no hemos nosotros propiamente nuestras propias experiencias, tener y venir al Señor y decir: Señor, haz esto por mí, yo creo que tú puedes hacerlo? Yo he visto, hermanos, a través de los años en este altar, muchos, es que tenemos este problema y pastor, queremos que Dios cambie. Sí, vamos a orar: Señor, haz esta obra en la vida de ellos. Señor, cambia este corazón, cambia este matrimonio, cambia sus finanzas. X cambia, Señor, cambia. De repente el Señor en su gran misericordia obra y jamás se ve la gente. Se llevó el milagro y se fue. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa cuando a veces nosotros, hermanos, cuando Dios contesta nuestras peticiones y nos olvidamos y seguimos en nuestro camino como que sin nada, como que levanté algo, mira, qué bueno, gracias? Mal agradecidos. Y es curioso, hermanos, que pienso esto a veces, es interesante, que a veces decimos: yo no soy mal agradecido. Pero entre más pensaba de esto, me daba risa conmigo mismo, porque a veces yo soy así. A veces soy mal agradecido. Soy transparente con usted, lo voy a decir, a veces soy mal agradecido. Y usted me va a decir si usted no. A veces tú has llegado a tu casa y andas de mal humor o algo, y vas a comer algo y te dice: oye, ¿no vas a comer? Y dice: pues aquí no hay nada que comer. ¿Verdad que sí? Y es algo bien sencillo: aquí no hay nada que comer. Y si vas ahí y te fijas en la despensa, está llena de comida. Y lo que te estás quejando realmente es que no había lo que tú querías. Pero es que no haya comida en tu casa, está llena la despensa. Hay hasta ahí botes que son del 1915 que nunca te has comido. Hay pan verde y hay en la hierera sacas a limpiarla y te fijas y hay carne con cabello. Y no hay nada que comer aquí. Qué mal agradecido. A veces ves que el vecino compró un carro nuevo y ahora de repente el tuyo no sirve. ¿Verdad que sí? Oye, el vecino compró una troca nuevecita. Dame esta troca mía, ya anda toda, no sirve para nada ya mi troca. Y hay mucha gente aquí en la ciudad y fuera de la ciudad que ni carro tienen, hermanos, andan en bici. ¿Verdad que sí? O quizás, hermanos, oigan plática ahí los vecinos o sus amigos aquí en la iglesia y oye, acabamos de llegar de un viaje a Alaska. ¡Wow! Y nosotros nomás fuimos a San Antonio. Hay gente que ni puede salir de la ciudad. Qué mal agradecido, hermanos, somos a veces. Hombre, fuimos a Alaska y bueno, si estuviera las montañas están tapadas de nieve, qué chulo. No, aquí me llevaron a Fiesta Texas. Hay gente que nunca ha ido a Fiesta Texas. Hay gente que no ha salido de Falfurrias. Qué mal agradecido a veces somos. Y nos reímos, pero realmente, hermanos, si nos digamos, yo a veces pienso cuando Dios nos contesta y nos va a contestar una contestación,
o una petición, perdón. Yo pienso, a veces el Señor dice, pues lo voy a contestar, pero si me dice, pues no era lo que quería, pero está bien. Cuando alguien recibe un regalo de Navidad, oye, gracias, hombre. No había oscuros. No, pero están buenos, están buenos. Qué mal agradecidos son. ¿Verdad que sí? Hay que agradecer al Señor, hermanos. Dice la palabra en Colosenses 13:17: y todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacedlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18: da gracias en toda circunstancia. ¿Quieres que tu fe crezca? Enséñate a agradecer a Dios. Señor, gracias por lo que tú haces por mí. Gracias. Así como tú quieras hacerlo, hazlo. Pero a ti, Señor, te debo las gracias. Estoy eternamente agradecido porque eres precioso conmigo. Y el Señor empieza a fertilizar esa confianza y esa fe. Mientras tanto se levantan las gracias al cielo, las bendiciones más libremente empiezan a caer. Entre más las alabanzas de agradecimiento se levantan al cielo, el Señor empieza a moverse y estimularse, y empieza Él a desbordarse del cielo, a empezar a enviar más peticiones contestadas. Con un pueblo que se enseña a agradecer, porque tenemos toda fe y confianza en el Señor. Cuando el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él quiso decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sin fluctuar en sus palabras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa eso para ti? A lo mejor que debemos de comenzar cada en cuando las cosas Dios las puede hacer a mi favor, o a veces puedo y a veces no. Pablo, cuando él dijo todo lo puedo, en absoluto dijo todo lo puedo en Cristo, pero él entendía el criterio. Él tenía que deslizarse de su razonamiento. Él no tenía que saber cómo Dios lo iba a hacer, cómo Dios le iba a responder. Todo lo que él sabía que le tocaba es darle gracias y creer que Dios lo hará. Él sabía que tenía que afinar su oído y dejar de escuchar a los que dicen que no, aquel contradiciente que viene a menguar y a traer y subajar tu fe. Él sabía que necesitaba que cerrar sus oídos a esas cosas. Él sabía que él tendría que enseñarse a perseverar, estar de pie para que Dios le confiara sus peticiones. Déjate de fluctuar ya, hazte firme. Un hombre de doble pensamiento no puede esperar nada. Vas a seguir comenzando. Yo me acuerdo en años, hermanos, fui pastor de jóvenes unos años, muchos años antes de que viniera aquí a Rock of Ages. Y me acuerdo de un joven en particular, no para avergonzarlo, pero nomás para expresar la condición de a veces de la gente. Este muchacho venía y vino el Señor y lo salvó, y saltaba y brincaba, y el Señor lo bautizó con el Espíritu Santo, bien bonitos. Y de repente se fue. Y ya no vino en 2-3 meses. De repente él llegó otra vez y llegó y me abrazaba y agarraba de la corbata y me jalaba. Dios es bueno, Dios es grande. Y dice, no, pues yo sé que sí. Y así me despeinaba ahí, abrazado en el altar. Y de repente se iba 2-3 meses otra vez, y regresaba 2-3 meses de nuevo. ¿Cómo están? Con todo brinque y brinque. Se venía introduciendo cada 3 meses, cada rato. Mientras todos los demás en la iglesia decían, pues qué bueno que te alegras, pero nosotros aquí hemos estado todo ese tiempo. La celebración que tú sientes la hemos sentido ayer y antier y el día pasado. ¿Dónde estabas tú? La gente tiene que enseñarse a perseverar. Una ocasión me dijo un hermano a mí, saliendo aquí de la puerta después de una prédica, él iba pasando y nos dio risa a los dos, a él también. Me dice, oh pastor. Le digo, hermano, ¿cómo está? Oiga, hasta que lo vi. Si ya vine y si no lo vi la última vez. Le dije, hermano,
Usted nomás viene el día de la Pascua y en Navidad. Esta Navidad salí de la ciudad, por eso no me vio. Así que ya hace un año que no me veía, pero usted nunca viene. Ya sé. Bueno, sí. Como para sentirme yo, oye, pues el pastor falla bastante. No, yo nomás 2, 3 servicios por ahí que perdí. Pero él nunca me había visto. Es que las últimas 3 veces que él vino no estaba. Perseverancia. Y uno empezarse a estar firme. Y finalmente aprendió Pablo a ser agradecido por todas las cosas, incluso mientras él esperaba ese milagro de parte de Dios.